¿Qué tal, caballero? Hola. Bienvenido. Muy bien. Alberto en el preludio Fiallo. del Día de los Enamorados, hoy hablamos de cuando ocurre ese desamor entre el empleador y el empleado. Ustedes recuerdan que la semana pasada el tema de Alberto Fiallo fue el desahucio, ¿verdad? El despido. El despido. El despido, ¿verdad? Exactamente. No el Cuando el desahucio. empleador tiene Razones. para despedir al trabajador. Exacto. Ahora vamos a ver lo contrario. Ahora ¿Qué? vamos a ver cuando el trabajador tiene razones para despedir, por decirlo en términos prácticos, a su empleador. Cuando quieres renunciar, cuando el empleado, Lo que pasa es que se renunciar, quiere ir. Correcto, pero cuando el empleado se quiere ir por una falta atribuible al empleador, cuando tú te quieres ir, tú te vas. Claro. Ahora, cuando renuncias, también renuncias a lo que se llama prestaciones laborales, que son lo que tiene que ver con el auxilio de cesantía y el preaviso, que es, digamos, que la parte gruesa de lo que llamamos el dinero de la liquidación. La liquidación. Correcto. Si por una falta determinada del empleador, para el trabajador es tan insoportable continuar trabajando, eso es lo que hace que compromete la responsabilidad del empleador y se obliga a pagarle exactamente como si hubiera despedido injustificadamente al trabajador. Ya, porque... Estos son 14 causas, María Cela. Uy, sí, porque la otra vez también habían, ¿cuántas eran? 19. 19, es decir, sí, porque a veces yo quiero salir de esa persona y le hago la vida imposible, o esa persona Exactamente. quiere irse y se comporta mal para que yo lo tenga que despedir, o sea, es de las dos vías, está Correctamente. mal. Vamos a pasar inmediatamente a cuáles son las causas. Es importante que aquel que está oyendo en su casa, que es empleado, escuche bien. De hecho, tiene que grabarse esto como si fuera, como algo que nunca se le olvide. Coja el celular y grabe la televisión. ¿Cuál es la actividad que hacemos cuando estamos creciendo, cuando estamos en la infancia, Jugar. que nunca se olvida? Ah, Cuando aprendemos a montar montar bicicleta. bicicleta. Eso no se olvida. Por eso la media de Ah, la media, va, caray. ¿Y qué tiene que ver eso con el bicicleta. tema de hoy, cariño? Para que nunca se le olvide. Ok, vamos arriba. Muy bien. ¿Cuáles son esas causas? La primera causa es inducir al empleado a un error relativo al contrato. Esto es muy delicado. Estas son causas que tienen que interpretarse, obviamente, con mucho cuidado. ¿Qué significa eso? Usted, por ejemplo, le creó unas expectativas al trabajador de que él iba a tener un crecimiento, que iba a tener un nivel de exposición, que iba a tener una serie de ventajas colaterales, no ligadas al salario, que nunca tuvo. Sí, porque para atraer a una persona se le promete Se muchas le cosas puede para el futuro. Exactamente. Y si eso afecta Ya. directamente, pero eso hay que probarlo caso por caso. ¿Ok? Ya. Otra causa, y la principal, es no pagar el salario. Dejar de pagar. Dejar de pagar el salario. ¿Cuánto tiempo después de haber dejado de pagar un salario? 15 días después de haber dejado de pagar un salario o parte del salario, se puede, dentro de los 15 días, a partir del momento en que debió haberse pagado y no se pagó, tendría que irse a la autoridad de trabajo. Esto es muy importante. Todas estas causas lo que facultan al trabajador es acercarse a la secretaría y hacer una declaración diciendo yo quiero dimitir. Recuerden esa palabra. La palabra es dimisión. Dimisión, dimitir. Yo quiero dimitir. O usted dice, yo me quiero ir de la empresa porque el trabajador, porque por alguna causa atribuible a su empleador. Y si el empleador, cuando tú le has puesto, ya has ido al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y le has puesto ahí la querella o lo que fuera por falta de pago, paga, ¿qué pasa? Le Bueno, paga al empleado. No, es que la causa de dimisión no cesa porque haya pagado. Ya. Evidentemente, ya la falta Hubo de un pago retraso. fue lo que generó la dimisión. Ok. Ahora bien, si antes de la demanda paga, bueno, ya no habrá objeto en la demanda. Exacto. Pero generalmente, realmente el que no paga repite o digamos que continúa con su falta. Entonces, muy claro, el que no paga el salario, el que paga el salario incompleto o el que reduce el salario de manera ilegal. Ese es otro, claro. Esas ¿Cuál son es la causas. manera legal de reducir un salario? No hay manera legal, hay ¿verdad que casos- no? Oh, porque no dijo hay de manera ilegal. No hay manera legal, pero sí hay casos donde en situaciones de emergencia de la empresa se puede autorizar una reducción por crisis. cierto tiempo en manera de crisis. Pero esos son los casos menos Mínimos. aceptados Sí. y de hecho en mi experiencia Muy poco frecuente. muy poco aceptados por la autoridad administrativa. Otra causa también de dimisión es evidentemente la falta de probidad o honradez Honradez del empleador. del empleador contra el trabajador.
los malos tratos, es decir, la violencia. Humillación, por ejemplo, el mobbing, el famoso mobbing, que es una forma de acoso, que se conoce como eso. Que todo lo que él hace está mal, que lo pone siempre como ejemplo de lo que no se debe hacer. Si logra probarse un nivel de acoso, a nivel, o sea, un tipo de acoso, digamos, de humillación, un acoso psicológico, definitivamente eso sería asimilado a malos tratos y daría lugar a una dimisión. O que lo margine y llama a todo el mundo a reuniones y a todo el mundo le encargue cosas y a todo el mundo y a él lo tenga marginado. No le dé... Podría ser un maltrato, pero evidentemente, Maricela, habría que probarlo en el tribunal. Exacto. ¿Y por qué es importante que sepan que el trabajador es el que tiene que probar una de estas 14 causas? Claro, ¿Okay? y el acoso sexual, me imagino que ya ese por supuesto. Se cae de la mata. Se cae de la mata y entra, evidentemente. Pero tú tienes que probarlo. Dentro del maltrato. Sí, no es tan difícil, y más sobre todo en una cultura tan machista, no, con que comentarios fuera de sitio sean inclusive frente. Hay un caso muy famoso de un importante político dominicano que le dijeron que de hecho, él intentó con una empleada, y la empleada dijo, bueno, ok, pero no se lo puede decir a nadie. Y él dijo, no, pues entonces no. Entonces, digamos que esa cultura, te voy a decir después quién fue, esa cultura dominicana. Es el colmo. Esa cultura dominicana, o sea, haría mucho más fácil. Pero volviendo o sea, lo que quería era cacarearlo. Exactamente. Bárbaro. Volviendo al tema nuestro, en todo lo que tiene que ver con la parte del jus variandi. El jus variandi, una palabra en latín, ¿qué es eso? Sí. Que significa la posibilidad o la facultad, el derecho que tiene el empleador de variar las condiciones de trabajo. Eso significa que se pueden variar las condiciones mínimas, pero el código prohíbe que se varíe, por ejemplo, que se ponga al trabajador a ejecutar un trabajo diferente para el que fue contratado. Eso no significa que usted tiene trabajando con usted un albañil y usted en vez de trabajar una puerta, por ejemplo, tiene un espacio, trabajar otro. No, ahí no hay problema. Pero cuando usted tiene un albañil, por ejemplo, pone a hacer trabajo de carpintería, evidentemente está cambiando la naturaleza del trabajo. Usted contrató a un contable y a ese contable después usted lo que lo pone es a hacer café y a limpiar en la oficina. Por ejemplo. También. Muy buen ejemplo, exactamente. También. Es un trabajo diferente y en este caso inclusive una degradación. Que pudiera ser asimilada a malos tratos. También lo que tiene que ver con mandar al trabajador a hacer un trabajo que lo obliga a cambiar de su residencia. También es considerado una causa de dimisión. Sin habérselo advertido desde el inicio. Sin que esté pactado. O sea, en el para contrato. tú seguir conmigo te tienes que mudar a otra ciudad, a Montecristi. Si yo no te convenzo, yo puedo renunciar y tú me tienes que pagar mi prestación. Bueno, tú puedes dimitir. Dimitir, perdón, ay sí, la palabra dimitir. Exactamente. Que es lo mismo que renunciar, pero legalmente tiene otra... Pero es renunciar. Intríngulo. Pero es una renuncia contra el empleador. Otro aspecto muy importante es lo que tiene que ver con las enfermedades contagiosas. Si el empleador expone al trabajador a enfermedades contagiosas por parte del mismo empleador, o que el empleador permita que haya trabajadores que tengan enfermedades contagiosas que puedan comprometer la salud, puede el trabajador... ¿Cómo es la cosa? Es decir, con ejemplo, si el empleador tiene una enfermedad contagiosa. Lo que pasa es que estos son casos muy puntuales, pero digamos que sea lepra, que sea algún tipo de enfermedad, algún tipo de gripe mira, particular. vamos a hacerlo más simple, que alguno de los empleados tiene conjuntivitis y el empleador lo obliga a ir y contagia a los otros. Eso sería un muy buen ejemplo. Pero no solamente que la conjuntivitis la tenga el empleador, sino que también la pueda tener otro, es decir, obligar a trabajarlo con otro trabajador que pudiera contagiarse. Ahora bien, ahí habría una discusión interesante si la conjuntivitis es tan así como para terminar un contrato de trabajo. Exacto. Y no es algo que pudiera... Bueno, pero eso se consulta. Pero bueno, el ejemplo es... Enfermedad contagiosa. Venerea, ¿cómo lo vas a saber? Porque bueno, si no hay... Eso nada más implica un contacto sexual, pero muchas veces... Espérate, muchas veces hay gente que manda a hacer pruebas a sus empleados, no a cuando se van a emplear. Eso es ilegal y es bueno que la gente lo sepa. Eso es muy buen punto. Pruebas de pudiera sangre. ser perfectamente asimilado a malos tratos, el hecho de forzar al trabajador a hacer, y de hecho lo hemos discutido una prueba de VIH. Hacer una prueba de VIH, por ejemplo, que no sea directamente ligado a la tarea que tiene que hacer. Por ejemplo, una persona que va a tener que cargar, probablemente, y sobre todo va a tener que cargar gran peso, no es descabellado hacerle una prueba de la espalda, por ejemplo. Inclusive hasta para que no comprometa la seguridad de él mismo. Sí. Ahora, hacerle una prueba de VIH para saber si puede cargar un mueble realmente resulta definitivamente ilegal. Sí, pero si es un trabajador en el mercado de comida, en el de la comida rápida, un restaurante o lo que fuera, muchas veces los empleadores quieren saber para que no haya problema, porque hay ciertas
todavía hay unas ideas de que si usted toca una cosa se le va a pegar, que eso no es así. Pero hay mucha gente que piensa eso. Pero por eso, gracias a Dios, nosotros tenemos una ley, de hecho la ley de SIDA en República Dominicana, que prevé que todo eso sería, encajaría dentro de la discriminación. Entonces estas son, digamos que las causas principales para poder dimitir. La semana que viene, a menos que surja algún tema de palpitante actualidad, sí, vamos a estar tratando el tema de la liquidación. ¡Ay! ¿Qué nos toca? ¡Ay! Eso le interesa a mucha gente. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Espero que ustedes hayan encontrado muchas respuestas y si se ve en una situación similar, ya usted sabe qué hacer. ¿A quién debe consultar? Aquí al caballero también, vamos a darte la cuñita, ¿por qué no? Claro. Gracias, Alberto. Regresamos después de la pausa.